Feliz Día del Padre a todos los que tienen este privilegio. Y también nos gozamos y oramos por nuestra nación, porque es el Día de la Bandera, y recordamos que este día tiene una connotación muy particular porque también es el Día del Señor, el día en que los creyentes, los cristianos, los que amamos a Dios, adoramos y damos lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en el templo donde el Señor nos permita congregarnos a honrar a nuestro Abba Padre, al papá de amor que ha tocado estos corazones y nos permite compartir con otros. La palabra padre o papá está llena de significados, para todos y cada uno. En un mundo como el de hoy complejo, lleno de crisis y conflicto, para algunos es sinónimo de alguien que marcó su vida, para otros de ausencia. Y más allá de las distintas experiencias que nos han marcado de una manera u otra, yo conocí papá luego de tenerlo unos poco tiempo, recién a los 21 años, o sea, me crié sin papá. Pero cuando los hijos de Dios decimos, Abba, Padre de amor, la experiencia que tenemos como hijos de este papá tan especial es algo en común, algo precioso y maravilloso, por el derramamiento de su espíritu, donde cada uno hemos experimentado la sanadora y reconfortante reconciliación con Dios como papá, dejando una profunda huella amorosa en nuestras vidas y dándonos a Jesús como nuestro ejemplo y modelo a seguir como hijos amados, porque a esto Dios nos llama a ser, bajo un papá tan tierno que nos considera hijos amados a pesar de nuestras fallas, imperfecciones y nuestro pasado. En el manual de Dios, la Biblia, la palabra Padre se menciona al menos 945 veces. Esto es importante, porque en un contexto donde se cuestiona el patriarcado, el rol del hombre en la sociedad, en el hogar, en la familia, es importante rescatarlo porque el hombre, bajo la dirección tierna y especial de Dios, se convierte en alguien que deja huellas, que bendice y se levanta como sacerdote de Dios entre los suyos, no imponiéndose, sino bajo el modelo único y especial de Dios, se revela a los suyos. Pero Dios, que nos creó y sabe del tema, para Él hay un solo y único y completo modelo de familia, papá y mamá, dos, un equipo, ambos son necesarios. Y no pensó ni en una segunda o tercera opción. Sin embargo, en la iglesia y la sociedad actual está siendo enfrentada y confrontada con cambios que pretenden meternos de prepo modelos que se nos quieren imponer, ajenos a Dios, ajenos a los valores que tenemos y ajenos a las tradiciones que tenemos como argentinos o sudamericanos. Papá significa nutridor, protector, sustentador, describiendo en parte el rol que debe tener cada hombre entre los suyos, en su hogar, en su casa, no solo en el trabajo, porque este es el error de muchos papás, pensar que su rol solo es traer dinero a casa y proveer lo económico cuando también es proveedor, sustentador de lo espiritual. En los hogares donde el hombre falta por divorcio, por muerte, por ser padre ausente en su papel ante sus hijos y su esposa, se hace visible que esta ausencia genera falta de disciplina e inseguridad en los niños, lo cual se evidencia en su desarrollo y luego cuando quieren formar nueva familia tienen el problema que el bache espiritual que ellos dejaron se nota. Damos gracias a Dios por tantas mujeres que por la gracia de Dios han podido criar y formar a sus hijos siendo el único sustento por la ausencia de un papá, o por divorcio, por muerte o por otras circunstancias. Un merecido reconocimiento a muchas de ellas que, además de ser madre, también tuvieron que cumplir el rol de papá, es decir, dar el consejo, la protección, el sustento que correspondía dar al hombre y no lo dieron o no pudieron darlo. Tanto en lo material como en lo espiritual, porque esto es inseparable. Si solamente sustentas en lo material y no sustentas en lo espiritual, no eres un buen papá, no eres un buen formador. Dadas las presiones que hoy tiene la familia, conviene examinar desde la perspectiva del manual de Dios, la Biblia, lo que Él espera de los padres para esta tarea y rol que sí o sí, por presencia o ausencia, marca la vida de una manera tremenda. No podemos abarcar todo en los minutos que quiero tomar hoy, porque hay otras cosas que hacer,
y también deseo que tú puedas reunirte con los tuyos. Y algo importante, hoy hay muchos que han decidido no ser papá o no son papá, no han podido ser papá por distintas circunstancias. Acordate que Pablo tenía hijos espirituales. Consideraba a sus hijos, a Timoteo, a Silas, a Tito y a otros. Vos también, si estás en el Señor, aunque no tengas hijos en la sangre, no has tenido herencia, puedes ser papá espiritual de otros, porque hay un montón de hombres y mujeres y jóvenes que necesitan el consejo de un hombre que ame a Dios y quiera ser papá espiritual de ellos. ¿Cuál es el rol de papá? El rol de padre. Papá es sinónimo de autoridad. Quien no respeta a su padre le costará mucho hacerlo con Dios. Pero quien desea ser respetado como padre debe dar el ejemplo respetando a papá Dios en su propia vida y en los tiempos que tiene y en el lugar que él mismo le da a Dios en su vida y en sus decisiones. Y esto se nota precisamente allí, cuando hay que comprar, tomar decisiones importantes. Si este hombre busca a Dios, busca a papá Dios, entonces va a guiar con el mejor ejemplo. El papá representa a Dios, como nos enseñó Jesús en esa oración modelo, que no es para repetir, sino que es un modelo de cómo relacionarnos con Dios, donde Jesús nos presenta a Dios como papá, Padre nuestro, que estás en los cielos, pero que quiere hacer su voluntad en tu corazón, es decir, quiere morar en ti a través de su Hijo. A muchos les cuesta relacionarse con Dios, por la imagen negativa que el Padre terrenal dejó en sus propias vidas. Por eso es importante revisar, conocer qué imagen estamos dando y mejorarla. Siempre es posible mejorarla, porque todo lo que vos y yo podemos hacer como imperfectos padres, es perfectible, es mejorable. Y Dios se especializa en enseñarnos a hacerlo mejor y a buscar lo mejor. La ausencia en el hogar de nuevos padres es la herencia que muchos de lo que han visto en sus propios padres, repitiendo un modelo tóxico o dañino. Cuando podemos mejorarlo y tomar lo bueno que él tenía, si era atareado, si era trabajador, si se levantaba temprano, y añadirlo a lo que Dios nos da, a nuestra propia experiencia. El padre es también sacerdote y cabeza del hogar, como dice claramente Efesios 5:23. La palabra aquí muy clara dice, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que la cabeza de la iglesia no es un hombre, no es ningún papa, ningún vicario, porque el vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y la cabeza es Jesucristo de la iglesia, no un pastor, no un anciano, no un papa. Entonces, el padre es sacerdote y cabeza de su casa. Debe ejercer la autoridad que Dios le da, la cual surge de pasar tiempo con papá Dios. Puede ser amigo con pinche de sus hijos y de su cónyuge, sin perder su lugar, y no debe perderlo, porque a veces necesitan al papá como amigo, al papá como consejero, pero también el papá como autoridad para formarles en un modelo sano, donde el patriarcado bajo la dirección de Dios se convierte en un modelo precioso, porque el hombre que se arrodilla ante Dios y que se levanta ante los suyos es un hombre que puede ser cabeza, inspirar amor, respeto y además de ser cabeza, cuando está bajo la dirección de Dios puede demandar y los hijos se le van a sujetar porque comprende que lo que hay en él es amor, es ejemplo, es bendición. En cambio, demandar sujeción sin estar sujeto al Padre Dios es autoritarismo religioso. Dios no quiere esto, Dios no espera esto, Dios no demanda esto. Por otro lado, cuando el hombre vive como hijo de Dios, pasa a ser guiado en esto que es la especialidad de su tarea. Por eso dice Pablo en Efesios 5:1 que tenemos que seguir el ejemplo que el Señor nos da para ser precisamente modelos vivos, cartas vivas en las cuales Dios está obrando. Al padre le corresponde la tarea de generar respeto y amor tanto en la familia como en otras personas, comenzando él mismo por respetar y honrar a Dios en su vida, porque de Dios viene la dirección y el consejo para tener un hogar bendecido y realmente visitado por Dios. Es llamativo que Dios, como papá,
no solamente nos pone límites, nos hace demandas y también nos corrige cuando es necesario y motiva a que seamos mejores en el rol o el papel que nos ha tocado cada uno, como esposo, como hijo, como padre, como trabajador, como obrero, como servidor. Cada uno en su lugar sabe y debe saber que Dios pone límites, nos corrige y nos demanda cosas. La ausencia de límites y corrección va a llevar a que la persona, los hijos, se equivoquen y sufran innecesarias consecuencias. Los padres generan este respeto entre los suyos cuando tienen una doble relación. Aman a Dios y aman también a los suyos. Y esto no solamente es un dicho, tiene que ser un hecho, algo que se visibilice en realidades palpables que los hijos puedan tomar como ejemplo y seguir. Ellos, como padres, en un mundo con tantos cambios y tantas presiones y tantas cosas que no vienen de Dios y son antivalores y antiderechos, se necesita la relación con la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios, del manual de Dios, surgen los valores que podemos sembrar, surgen los principios que podemos sembrar en el hogar, en los hijos, en la familia. Son los padres quienes deben marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo, no la sociedad, no los medios, no las redes, no los amigos. Ellos saben cuando están guiados por Dios lo que conviene y lo que no conviene, lo que bendice y lo que es un riesgo, un peligro o de destrucción. El papá, en su rol de padre, debe animar como corregir. Pero también Dios no aprueba no solo el castigo excesivo o abusivo, tampoco la ausencia de corrección. Dios no quiere, papá, que consientan en todos sus hijos y le permitan que haga berrinche en cualquier momento y en cualquier lugar. Debemos ejercer la autoridad como padres. Ellos se están formando y necesitan ser amados, ser animados, pero también en ocasiones ocuparnos de ellos, darle tiempo y a veces corrección, si es necesario. La corrección no implica castigo, a veces simplemente puede ser un reto o sentarlos a hablar con nosotros, animándolos. El apoyo que reciban los hijos de su papá le permitirá crecer en forma más madura y en forma plena. Muchos no han tenido papás, o se han criado sin papá, o si los tuvieron, no estuvo cumpliendo la función que tendría que haber cumplido, formando y animándolos. Pero el papá del cielo, que siempre está y está al alcance de todos, merece tu honra, tu respeto y puede darte y formarte y enseñarte a cómo ser papá, ya sea de tus hijos o de los hijos espirituales. Ser tu ayuda y tu guía en toda tarea, como papá, como modelo, como hijo, como varón de tu esposa o de las personas que amas. Ser padre es un regalo y desafío de Dios. Pero Dios además está dispuesto a ayudarte y a bendecirte en la tarea. Finalmente, si Dios nos hizo con capacidad de cambiar, de corregir y de aprender con H, añade lo que sea necesario a tu vida, porque según el modelo de Dios, el modelo de Papá Dios, de Abba Padre, esto va a afectar tu hogar, tus hijos y tu propia vida, porque lo que sembramos, dice el Señor, cosecharemos. Que Dios te permita seguir sembrando y ver la cosecha en tus hijos, en tus nietos, sean físicos, carnales o espirituales. Dios esté contigo y esté en tu hogar. Bendiciones para cada uno.